En esta ocasión la historia que te voy a contar nos fue compartida vía correo electrónico de manera anónima. Amor de papá. Mi madre fue quien me pidió que después de su fallecimiento contara su historia, pues ella siempre dijo que lo bueno se compartía, y las historias pueden cambiar vidas. Espero que esta te deje algo a ti. La resumiré para que no sea tan larga, y la contaré en primera persona para hacerla más entendible. Toda mi infancia la viví en un pueblo muy cercano a los linderos de Michoacán y Colima, pero aún era Jalisco. Eran tiempos muy duros y difíciles. Las familias eran conformadas por muchos integrantes, y la mía no era la excepción. Mis padres habían procreado 11 hijos, todos vivos. Yo ocupaba el 10º lugar. Era la más chica de todas las mujeres. Mi padre era muy considerado conmigo, y yo tenía mucho amor por él. También por mi mamá, pero sentía mucho aprecio por mi papá, como una conexión más fuerte con él. Siempre lo recibía después de la labor. Cuando comenzaba a caer la tarde me iba por el camino cantando, pues sabía que mi padre me encontraría al igual que mis hermanos. Mi papá siempre me traía algún pajarito, flores y frutos de los árboles. Yo era completamente feliz, pues cada día era muy emocionante para mí. Como no existían los bancos aún, las familias enterraban su dinero en su propio terreno, y después de meses sacaban este dinero y lo lavaban en el río, para poder comprar comida, ya que ésta era muy limitada, aunque mi madre siempre procuraba que no pasáramos hambre nunca. Siempre se cosechaba maíz, frijol, tomates, jitomates, ajonjolí, chiles, jamaica, calabazas y otras más, pero solo era por temporadas, y una época del año la comida escaseaba, pero mi madre, como toda madre, siempre tenía comida para su familia. Pasó el tiempo y se llegó el temporal en donde la comida escaseaba. Los campos estaban secos por la falta de agua. Los animales también sufrían mucho. Aunque nadie moría por falta de comer, esos meses eran muy duros. Mi papá tomó la decisión de sacar el dinero que había enterrado, para así poder ir al pueblo más cercano y comprar ropa, guaraches y verduras, ya que ese año las lluvias habían sido muy escasas y no hubo buena cosecha. Nosotros, sus hijos, muy gustosos de lavar el dinero para poder comer cosas más ricas aparte de frijoles y tortillas. Mi mamá tenía mucho miedo de que mi papá se fuera solo al pueblo, pues presentía algo muy malo. Presentía que sucedería algo a la familia, pero no le dijo nada para no preocuparlo, aunque mamá nunca fallaba en sus presentimientos. A las 5 de la mañana mi padre ya tomaba café y tenía listo su caballo ensillado para irse rumbo al pueblo. Iría él solo para dejar acompañada a mamá y para traer más cosas. También llevaba un burro el cual usaría para la carga. Pasaron las horas y mamá se veía más inquieta, pues sentía el pecho oprimido, por algún suceso que ella presentía. Pasamos el día trabajando, pero con cierta duda de qué tenía mi mamá y esperando a mi papá. Para esto una hermana de mi mamá nos acompañó el resto del día. Nos bañó y nos dio de cenar, y dada la situación decidió quedarse a dormir con nosotros, pues mi papá no llegó, y mi madre estaba muy preocupada y a escondidas lloraba, pues sus ojos la delataban. El ambiente era muy triste, y nadie jugaba conmigo. A la mañana siguiente mi madre se veía muy mal. No estaba enferma, pero se sentía muy mal. Solo lloraba y mi tía la consolaba, pero no nos quisieron decir lo que sucedía. Ahora sé que mi madre lloraba porque sabía que mi padre no volvería más, y ese era el presentimiento que ella había tenido todo el día anterior. Como una niña que era y no tenía conciencia de la situación, me fui a jugar al campo con mi hermano el más chico. Entre los juegos de niño nos fuimos a la barranca que estaba cercana a mi casa. De pronto escuché el chiflido que mi papá siempre cantaba cuando venía de regreso a casa después del trabajo, y yo, con toda la emoción de recibirlo y ver todo lo que me había traído, corrí a su encuentro, dejando atrás a mi hermanito. Mi papá venía por la vereda, lo que yo me sentía tan emocionada, y fui corriendo en su encuentro. Mi hermano gritaba mi nombre, me decía que lo esperara,
pero yo solo me fui corriendo al encuentro de él. Mi papá venía caminando con una ropa muy limpia y blanca. Esa no era su ropa, pero al ser una niña no le tomé importancia de ese detalle. Solo corrí al encuentro de mi padre, ese ser que yo tanto amaba. Mi padre con una sonrisa me abrazó y me besó en la frente. Sentí tanto amor como siempre me lo había demostrado. Al ser cobijada por sus brazos me dijo: «Dile a tu mamá que la amo, y a ustedes también, que no se preocupe por mí, que no quiero que sufra, que ya no llore, porque yo estoy feliz, que perdone por lo que me pasó, que yo los cuidaré desde donde estoy, y nada les faltará». Mi papá me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Dile a tu madre que vaya a la Gachupina, y en la cueva de los maderos ahí les dejé algo para ustedes». A mí no me sorprendió nada de lo que mi padre me decía, pues yo sentía tanta paz y amor, pues mi padre había regresado y eso era todo lo que me importaba. Mi papá me apartó de él en aquel momento y puso entre mis manos un pañuelo rojo que contenía algo en su interior. Este no pesaba mucho, pero mi padre me dijo que no lo abriera, que era de mi mamá y solo ella podía abrirlo. Ella sabría qué hacer con él. Luego de esto me dijo: «Corre, llévaselo», pero yo quería que él me acompañara, a lo que él me dijo que él ya se tenía que ir, que lo estaban esperando, pero que siempre nos cuidaría y nada nos haría falta. En aquel momento nos fuimos a la casa a llevar lo que mi padre me había dado. El pañuelo despedía un hermoso aroma a flores. Era un aroma delicioso. Desde la cerca que resguardaba la casa se escuchaba el llanto de mi madre, y esto me preocupó mucho, pues no sabía qué sucedía. Entré por la puerta principal y corrí con mi madre preguntándole qué pasaba. Ella no podía hablar de tanto dolor que sentía. Lloraba de una manera desconsolada. Ahora sé que lloraba porque unos amigos del rancho vecino habían encontrado a mi padre en una barranca sin vida. Al parecer le habían robado todo y por quitarle el dinero lo privaron de la vida. Mi mamá, entre el llanto y el dolor que sentía por el fallecimiento de mi papá, solo balbuceaba: «Mi niña, tu papá, tu papá». A lo que yo le dije: «Mami, mi papá me dijo que te diera este pañuelo». Se lo di en sus manos, a lo que mi madre lloró más amargamente. Le conté todo lo que había dicho mi papá, y ella intentó entrar en calma. Las lágrimas corrían por su cara, pero nos tranquilizó a todos, pues teníamos miedo de todo lo que estaba pasando. Y desde aquel momento mi madre fue el pilar de nuestra casa ahora. Esa noche velamos a mi papá. Yo a mis 4 años de edad no entendía muchas cosas aún, pero me sentía cobijada por el amor de él, y feliz de haberlo visto tan contento. En el velorio yo lo vi algunas veces. Estaba sonriendo y me decía con el dedo que guardara silencio. Yo le decía a mi mamá que mi papá estaba contento y feliz, y creo que esto le daba valor a mi mamá para seguir con su vida. Enterramos su cuerpo. Pasaron los días y mis hermanos mayores fueron al lugar donde me había dicho mi papá, y en el lugar que me indicó ahí estaba el dinero que él llevaba aquel día. Mis hermanos regresaron a casa muy extrañados, porque supuestamente a mi papá lo habían asaltado aquel día. Con ese dinero mi madre compró comida y algo de ganado. El siguiente temporal la cosecha fue muy abundante. El ganado se incrementaba. La abundancia nos acompañaba ahora, y nuestro rancho comenzó a producir en abundancia. Las cosas mejoraban día con día. Mi madre jamás nos dijo qué contenía aquel pañuelo, el cual siempre estuvo colgado justo por encima de la cama donde ella dormía, y el día que ella falleció, este desapareció sin motivo alguno. Mi familia siempre fue bendecida, pues vivíamos muy bien y siempre teníamos lo que necesitábamos para vivir. Mis tíos siempre preguntaban cómo le hacíamos para tener tanta riqueza, a lo que mi mamá siempre contestaba: «Mi esposo siempre nos cuida desde el cielo». Cuando fue pasando el tiempo, mis hermanos se casaron. Mi madre siempre fue feliz, jamás se quejaba de nada. Hubo días malos, pero jamás se quejó de tener que cuidar de 11 niños ella sola. Recibíamos apoyo de mis tíos y abuelos, pero era en ocasiones muy esporádicas. Mi mamá siempre hablaba sola o se reía,
y cuando le preguntaban que con quién hablaba, ella decía que era con mi papá. En un principio nos parecía muy extraño porque nadie más lo veía. En algunas ocasiones yo sentía la presencia de él, como la vez que lo vi muy cerca del barranco vestido de blanco. Sentí el abrazo de amor que me había dado. Recuerdo que la noche anterior que me iba a casar soñé con él y me dijo que me amaba, que estaba muy orgulloso de mí, que bendecía mi matrimonio y que siguiera siendo muy feliz. Ese fue un sueño tan hermoso que desperté con lágrimas de felicidad. El día de mi boda sentí la presencia de mi papá conmigo. Lloré de felicidad y mi madre me confirmó que mi papá nos acompañaba. Mi hermano Pedro, mayor que yo, fue quien me entregó en el altar aquel día. Ahora sé que mi familia es cobijada por el amor de mi papá, que aunque no esté físicamente con nosotros, su amor y bendición siempre está ahí para acompañarnos. Mi madre ya murió años atrás. Ella parecía que esperaba este momento. Jamás se casó con alguien más, aunque nunca faltaron los pretendientes. Pero mi madre decía que mi padre la estaba esperando. Recuerdo que un día antes de morir, nos reunió a todos sus hijos y nos dijo que mi padre había ido a decirle que ya se había cumplido su tiempo en la tierra y que pronto estarían juntos. Que mi padre había venido vestido de blanco y que él tenía un olor a flores, pero un olor muy exquisito que jamás había olido. Yo lloré porque lo recordé como se había despedido de mí. Mi madre nos dijo que no quería que lloráramos por ella, que estaba esperando ese momento, que fuéramos felices, que ella jamás nos dejaría solos. Han pasado los años y comparto la historia de mi mamá como ella siempre me dijo. He tenido algunos sueños con mis padres, y ellos siempre se ven muy felices y me transmiten mucho amor. Siempre están vestidos de blanco y en un lugar muy bonito y armonioso. Quizás la historia no sea de terror como aquí se acostumbra, pero lo bueno también se comparte como decía mi mamá, para todos aquellos que han perdido un ser querido, como consuelo a su alma. La muerte no es un estado físico, solo es otro paso hacia el amor que nos tiene el espíritu que nos creó. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si publiquen este relato, pero al menos ya sé que cumplí mi promesa.